Buenos días. Buenos días. Doctora, buenos días. Comisario general, buenos días. Muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la rueda de prensa de los responsables técnicos de los ministerios competentes. La rueda de prensa diaria, que hoy se realiza a las 2 menos 8 minutos. Comenzamos, 1 hora menos en Canarias. Como cada día con ustedes está la doctora María José Sierra, jefa de área del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, la secretaria general de Transportes, María José Rayo, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Miguel Villarroya, el comisario principal, José García Molina, subdirector general de Logística de la Policía Nacional, y el general y jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago Marín. Doctora, muy buenos días. Adelante. Gracias. Bueno, pues muy buenos días. Les voy a hacer un pequeño resumen, como cada día, de los datos que ya a estas horas están publicados en la página web del Ministerio. Como resumen, podemos decir que los datos y la tendencia en el día de hoy se mantiene, similar a la de ayer. El número total de casos confirmados por coronavirus es de 124.736 personas, lo que suponen 7.026 personas notificadas más que ayer. En base a estas cifras, el incremento en el número de casos es hoy de un 6% respecto al de ayer, y esto confirma un día más la tendencia a la baja que estamos observando en estos últimos días. Y de la misma forma que les comentaba ayer, la misma conclusión se deriva cuando estudiamos los casos hospitalizados y los casos ingresados en UCI. Los casos hospitalizados de las comunidades autónomas, que tenemos los datos acumulados y nos permiten calcular estos incrementos, esta semana estamos alrededor del 10%, incluso hoy en cifras más bajas, respecto a un 20-30% que teníamos las semanas anteriores. Y cuando vemos los datos de los casos que a día de ayer estaban hospitalizados, observamos que hay muchas comunidades que o se están manteniendo o en algunas están realmente ya disminuyendo el número de casos hospitalizados en el día de ayer. Y los datos son similares cuando estudiamos los casos ingresados en unidades de cuidados intensivos. Por otro lado, a día de hoy, el acumulado de personas fallecidas es de 11.744 personas, con 809 fallecidos en el día de ayer. Y por último, comentar que son ya más de 34.000 personas las que han sido dadas de alta, y esto en las cifras de hoy supone alrededor de un 27% de las personas en las cuales se ha confirmado la infección. Por mi parte, nada más. Le voy a ir dando la palabra a las personas que me acompañan. En primer lugar, el general Miguel Ángel Villarroya, jefe del Estado Mayor de la Defensa. Gracias, Pepa. Buenos días. Hoy las Fuerzas Armadas, para la operación Balmis, mantenemos un total de 8.044 efectivos desplegados en 227 localidades, incluyendo el personal militar sanitario que presta su servicio en las instalaciones sanitarias militares. A esto también hay que añadir, como siempre, aquellos que están prestando sus servicios en las operaciones permanentes en territorio nacional y aquellos que están desplegados en el extranjero en las diversas misiones que están en apoyo de la seguridad internacional. Este esfuerzo, como otros días, lo podemos dividir en varias áreas. En primer lugar, y como viene siendo habitual, la desinfección, entre las cuales vamos a destacar hoy las estaciones del AVE de Córdoba, Málaga y Sevilla, el aeropuerto de Sevilla, Mercamadrid, Mercasevilla y Mercacórdoba, 6 hospitales, 6 centros de salud y 178 residencias de mayores, y de ahí quiero resaltar que la Guardia Real realizará la desinfección de una de estas residencias mayores, que con los de hoy ya llevamos 2.335 residencias desinfectadas intervenidas desde que comenzó la operación. También realizarán apoyo a la desinfección en 9 centros de la Guardia Civil. En cuanto al apoyo por el movimiento, como siempre, traslado de personas fallecidas a los centros de depósito intermedio por parte de la UME y de las unidades del Ejército de Tierra que se dedican a estos cometidos. El día de ayer se realizaron 101 traslados de fallecidos. También se trasladan
pacientes moderados entre hospitales de Madrid y hospitales y las residencias los hoteles medicalizados, eso es. Ayer se realizaron 84. Y también comunicar que se ha comenzado a realizar traslados de personas mayores entre residencias y con destino a hospitales o a otros centros de acogidas. Ayer se trasladaron en este concepto 10 personas mayores. En el apoyo a la capacidad hospitalaria seguimos trabajando en el Hospital del Parc Paulí en Sabadell y hoy se realizará el apoyo por el montaje de 4 tiendas para la toma de muestras desde vehículo en el Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid y el apoyo al montaje de un hospital de campaña en Medina del Campo. También el apoyo a la residencia Valentia de personas sin hogar en Sariñena, provincia de Huesca. Y, por supuesto, los mantenimientos de los hospitales y centros de acogida en IFEMA y en la Fira de Barcelona. Y a estas tareas que son de hoy, siempre tenemos que añadir la continuidad en el tiempo de otras 35 actividades en diversas localidades, incluyendo pues, el buque Galicia desplegado en la ciudad de Melilla para apoyar la capacidad hospitalaria de esa ciudad. También, como siempre, pues, la contribución a la seguridad en coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Para concluir, pues una vez más, transmitir nuestro cariño, nuestro apoyo y nuestro homenaje de todas las Fuerzas Armadas al personal sanitario y a todos aquellos que están combatiendo esta epidemia en primera línea. Su ejemplo nos inspira y nos empuja a continuar la lucha todos unidos, cada uno en su papel. Muchas gracias. Muchas gracias. Doy ahora la palabra a José García Molina, comisario principal de la Policía Nacional. Muy bien, muchas gracias, doctora. Buenos días. En primer lugar, queremos transmitir nuestra enhorabuena a todos los policías nacionales que ayer en Madrid dieron una ejemplar demostración de profesionalidad, proporcionalidad y buen servicio. Me refiero a los agentes que lograron la detención de un hombre que, con una actitud muy agresiva y vociferando que estaba contagiado, portaba 2 katanas con las que intentaba agredir a cualquiera que se le aproximase. Supongo que habrán visto las imágenes grabadas por los vecinos, ya que rápidamente se viralizaron y pasaron a las redes sociales. Fue una intervención difícil y arriesgada, pero solucionada sin daños personales ni para viandantes ni para policías. No tengan duda de que estamos preparados para actuar en cualquier momento y lugar para garantizar la seguridad ciudadana de todos. En cuanto al número de detenidos y de actas redactadas, en las últimas 24 horas, el número de personas detenidas ha sido de 75, que sumadas a las 1.119 contabilizadas, hacen un total de 1.194, lo que supone un incremento del 6,7% con respecto al día anterior. Respecto a las sanciones, en las últimas 24 horas se han tramitado 5.499 actas, que supone un total ya de 89.718 desde el comienzo del estado de alarma. Esto igualmente supone un incremento del 6,5% respecto al día anterior. En referencia al cierre de las fronteras interiores con Francia y Portugal, en las últimas 24 horas se ha producido 154 denegaciones de entrada y se han controlado a 5.318 vehículos y no se ha realizado detención alguna. En cuanto a las fronteras aéreas y marítimas, en el día de ayer se ha producido una denegación de acceso a España en el aeropuerto de Madrid. Por otra parte, hoy vamos a hablar de los intentos de estafa. Policía Nacional está detectando un notorio incremento en las tentativas de estafas telefónicas motivadas por el confinamiento social. Concretamente, se ha observado la existencia de numerosas comunicaciones en las que las víctimas reciben llamadas provenientes de falsos comerciales de compañías eléctricas. Estos interlocutores simulan ser empleados y, con el fin de obtener los datos personales o bancarios, utilizan diversas artimañas, siendo la principal el ofrecimiento de descuentos como gratitud por pasar más tiempo en casa. Además, se valen de la situación de emergencia que vivimos para justificar que las gestiones que se están realizando de forma telefónica no se podrían realizar de otra manera. Por favor,
desconfíen ante cualquier llamada sospechosa y nunca facilite los datos bancarios o personales por teléfono, salvo que ustedes hayan iniciado la gestión telefónica con la compañía implicada. Y si tiene dudas, llame a su compañía eléctrica a través de los números habilitados para atención al cliente y pregunte si la propuesta de promoción que se le está haciendo es verdadera o no. Por último, quisiéramos indicarles que algunos delincuentes ponen en práctica diversas artimañas para continuar delinquiendo durante las restricciones vigentes en el estado de alarma. Queríamos resaltar dos intervenciones realizadas recientemente que ponen de manifiesto tanto la argucia de algunos traficantes de droga como la perspicacia policial para lograr su detención y arresto. Así, agentes de la Policía Nacional de Alicante detuvieron a dos jóvenes que simulaban ser repartidores de comida para presuntamente entregar drogas a domicilio. Ambos actuaban como un servicio de telecoca, ya que portaban unas maletas idénticas a las utilizadas por las empresas de reparto y que utilizaban para esconder los estupefacientes. En el momento de su arresto, los policías le localizaron cocaína y dinero en efectivo, posiblemente fruto del negocio que tenían establecido en la capital alicantina. Ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial. Y en un hecho similar a este, con el mismo modus operandi, sucedió en Valencia, donde otro joven fue sorprendido portando 900 gramos de marihuana y 575 euros cuando circulaba a bordo de una bicicleta de una empresa de reparto de comida. También fue puesto a disposición judicial. No tengan duda de que seguimos estando alerta para luchar contra cualquier conducta delictiva o irresponsable. Seguimos en tolerancia cero para atajar la expansión del virus. Llevamos casi 3 semanas de confinamiento y tenemos que pedirles que no desesperen, que no se relajen y que sigan cumpliendo las normas restrictivas y quédense en casa. Empezamos a observar un cierto relajamiento en el cumplimiento de las normas y se están aumentando, por tanto, las propuestas de sanción y las detenciones con puesta a disposición judicial. Por favor, respeten las normas y sepan ustedes que este virus lo paramos todos unidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Le doy ahora la palabra a José Manuel Santiago, general de la Guardia Civil. Gracias, Lola. Buenas tardes. Esta madrugada ha quedado un nuevo hueco en las filas de nuestra institución. Me refiero al fallecimiento por coronavirus del guardia civil don Manuel Matías Fernández Zurdo, destinado en el subsector de tráfico de Madrid Sur, con sede en Valdemoro. Desde aquí, mi más sentido pésame para su familia, sus allegados y para el resto de compañeros de la institución. Durante estos días, España está haciendo un gran esfuerzo para poder hacer frente al COVID-19, un esfuerzo que se compone de esfuerzos individuales de millones de personas que actúan movidos por el sentido de la responsabilidad, por el sentido de la solidaridad. Nuestro trabajo como guardias civiles continúa centrándose en contribuir a que este esfuerzo colectivo sea eficaz y permita lo más pronto posible volver a la normalidad. Por lo tanto, no dudaremos en denunciar todos los comportamientos insolidarios que detectemos, como este de un señor tinerfeño que fue detenido por la Guardia Civil 2 veces en menos de 48 horas, por el hecho de no respetar el confinamiento, provocar desórdenes públicos y agredir a una vecina. Esto le ha llevado a ingresar en prisión por orden judicial. Con este objetivo, nuevamente, en el día de ayer, 39.032 guardias civiles han prestado servicio. De ellos, más de 19.000 hombres y mujeres han patrullado los pueblos y ciudades de España con el objetivo de vigilar el cumplimiento de las restricciones de circulación y el cierre de los establecimientos, y también para atender directamente las necesidades de seguridad, de información, de auxilio y atención que tendrían nuestros ciudadanos. En esta cifra que les acabo de citar, desde ayer guardias civiles pertenecientes a la Unidad Especial de Seguridad de la Casa de Su Majestad el Rey se encuentran desarrollando integrados en el resto de las unidades de Madrid funciones de seguridad ciudadana y de vigilancia del tráfico. Las capacidades de esta unidad de seguridad de la Casa de Su Majestad el Rey
permiten reforzar otras propias que tiene el cuerpo en materias concretas como los equipos de pilotos de drones o los equipos contra drones. Esto pone de manifiesto que para el cumplimiento de su misión durante este estado de alarma, la Guardia Civil está empleando todos los medios que tiene, incluso los medios aéreos, ya sean helicópteros, ya sean aeronaves no tripuladas. Y esto nos permite desarrollar con mayor eficacia, si cabe, los cometidos de apoyo a la protección de infraestructuras, los reconocimientos de zona, la búsqueda de personas o la vigilancia de las vías de circulación. Con todo este potencial, los servicios que ha realizado la Guardia Civil nos han permitido identificar a 147.108 personas e interceptar 2.784 vehículos. Como consecuencia de toda esta actuación, se han formulado 5.654 denuncias, lo que viene a suponer un 3,84% del total de las personas identificadas. Y, a su vez, se ha procedido a la detención de 21 personas por delitos de resistencia y desobediencia. Pero hoy quiero centrar mi intervención en la vocación de los guardias civiles que tienen de servicio a los demás, una vocación que la llevamos poniendo de manifiesto durante 176 años que tenemos de historia. Es esa abnegación y desinterés para auxiliar a la población más necesitada, la que le ha dado a la Guardia Civil el apelativo, el nombre de benemérita. Una faceta que en el día de ayer continuó escribiendo nuevas páginas, pequeñas pero grandes para sus protagonistas, entre las que les puedo citar la colaboración con las Fuerzas Armadas para desinfectar centros y residencias de personas mayores en Almería, Granada y Segovia, o también el apoyo al traslado de enfermos del COVID-19, escoltando una ambulancia por orden judicial para trasladar a una persona enferma que no quería ingresar en un hospital de León, o también la entrega de medicamentos y material de protección en residencias de ancianos y domicilios de las localidades asturianas de Aller, Boal, Illano, Grado o El Vidural. Pero también quiero mostrar cómo aún en los momentos más duros, como es el presente, siempre hay lugar para la alegría. Y déjenme que les cuente la historia de la pequeña Lara. En la tarde del pasado jueves, una patrulla del subsector de tráfico de Lugo se encontraba de servicio en la localidad de Sermade y observó la presencia de un vehículo estacionado en el arcén. A su lado, un hombre estaba en un evidente estado de nerviosismo. Cuando la patrulla accede al lugar, el hombre refiere que tiene a su mujer embarazada en el interior del vehículo y que en esos momentos está dando a luz. Por ello, los agentes se disponen a prestar auxilio no solo a la madre, sino también a un pequeño que viajaba con sus padres en el interior del vehículo. Allí permanecieron hasta que llegó una ambulancia, la acompañaron hasta otro punto intermedio, donde la madre y la pequeña ingresaron en una ambulancia, fueron transferidas a una ambulancia medicalizada para al final terminar en el hospital del Ferrol. La aventura de la llegada al mundo de la pequeña Lara nos muestra cómo en medio de estos días duros, de estos aciagos días, siempre hay motivos para sonreír, algo que constituye la mejor recompensa para todos aquellos que tienen la vocación y el deber de servir a los demás. Ayer les hablaba de la necesidad de tener esperanza y pocos hechos como el que le acabo de relatar dan un mejor significado a esta palabra. Hoy quiero centrarme en otro colectivo y en nombre de todos los guardias civiles, tal y como hemos hecho en otras ocasiones, quiero tener palabras de ánimo y agradecimiento para los sanitarios, desde aquellos con los que trabajamos todos los días, con los que nos encontramos todos los días durante la prestación de nuestro servicio, pero también para esos otros expertos, esos investigadores que trabajan sin descanso para encontrar una vacuna o un medicamento eficaz para luchar contra esta enfermedad. Su labor, unida a la del resto de la sociedad, nos permitirá tener un futuro más prometedor. Muchas gracias. Muchas gracias, general. Y por último, le doy la palabra a María José Rayo, secretaria general de Movilidad y Transporte. Muchas gracias, Pepa. Buenos días a todos. Hoy, en relación con los datos de tráfico y movilidad, me gustaría aprovechar para hacer un balance de lo que ha sido la semana laboral de lunes a viernes y compararla con la semana anterior. En la utilización de los servicios de cercanías, esta última semana el
la utilización ha sido del orden de un 30% inferior a la semana pasada. En términos globales, si en un día normal del mes de marzo del año pasado se pueden mover en el conjunto de núcleos de cercanías y rodalías un total de 1.300.000 personas, esta semana se han movido 90.000 personas, mientras que la semana pasada lo hicieron 130.000 personas. Particularizando para los núcleos más importantes, que son Madrid y Barcelona, por ejemplo, en un día normal del mes de marzo se mueven 800.000 personas, mientras que en esta semana se han movido unas 60.000, evolucionando entre los 75.000 del lunes y los 50.000 del jueves. En Barcelona, en un día normal, se mueven unas 300.000 personas y esta semana se han movido de media unos 17.000 viajeros, también evolucionando desde los 22.000 del lunes hasta los 14.000 del jueves. En los servicios comerciales de Renfe, incluyendo los servicios de AVE, la media en la semana pasada fue del entorno de las... Pido disculpas porque... no he puesto el modo avión. Lo siento. Me he despistado. A ver ahora. Perdón por la interrupción. Muy bien, todo ok. En los servicios comerciales de Renfe, incluyendo los servicios de alta velocidad, la semana anterior fueron utilizados por unas 2.000 personas, 2.400 de media al día, mientras que esta semana la media ha sido de 1.000 personas al día. Ha sido un descenso de un 55% y cifras absolutamente testimoniales si las comparamos con las 89.000 personas al día que utilizan estos servicios habitualmente o en un miércoles del marzo del año anterior. También tengo que recordar que hoy, día 4, se van a implantar los nuevos servicios de media distancia y Avant, en que la media de servicios disponibles van a estar del torno del 25% de la oferta habitual. En el transporte en autobús de larga distancia, la media esta semana ha estado también de un 35% inferior a la semana anterior, pero estamos hablando ya de cifras absolutamente testimoniales. Estamos hablando de un 2, un 3% en comparación con un día habitual del año pasado. Y en el transporte aéreo, mientras que la semana anterior el nivel de reducción de operaciones fue del 88%, esta semana ha sido de un 93%. Ayer, por ejemplo, el número de operaciones en toda la red de AENA fue de 354, que son absolutamente testimoniales si las comparamos con las 5.300 que pudo haber en un día equivalente del año pasado. En el ámbito de los vehículos ligeros, esta semana se han identificado reducciones de entre un 8 y un 10% respecto a la semana pasada. En lo que son los accesos a las principales ciudades, hemos pasado de un 70% en la semana anterior a un 78% de reducción en cifras globales. Y en lo que es la red principal de autovías, la media esta semana de reducción ha estado alrededor del 83%, mientras que la semana pasada fue del 75%. En el caso de los vehículos pesados, que como siempre decimos son absolutamente esenciales para el abastecimiento del país, la semana pasada la reducción fue de un 25% y esta semana, motivado porque hay muchas actividades que han parado su producción debido al permiso retribuido recuperable, estamos en el entorno de una reducción de un 40%. Bueno, son datos que evidencian realmente que el confinamiento está funcionando. Ahora el reto es también continuar reduciendo los viajes andando, los que realizamos en el entorno de nuestros lugares de residencia, y ahí es donde hay que hacer y continuar haciendo un esfuerzo especial. Y antes de acabar, me gustaría reconocer de nuevo el papel de todos los profesionales que participan en las labores de transporte y logística. Y concretamente me gustaría indicar que ayer la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios se puso en contacto con el Ministerio de Transportes para indicar la urgencia de mantener el abastecimiento de medicamentos durante los días festivos de Semana Santa. En este sentido, lo que nos solicitaban es que el transporte no parara. Desde el Ministerio nos pusimos en contacto con el Comité Nacional de Transporte por Carretera, que nos mostró de manera inmediata su absoluto compromiso para continuar haciendo estas labores de transporte durante los días festivos.
todo el sector del transporte está poniendo lo mejor de sí mismo para facilitar la vida de todos los ciudadanos y de todos los sectores durante esta etapa. Así que gracias a todos. Muchas gracias, María José. Bueno, pues termina aquí. Si hay preguntas. Sí, claro que sí. Nosotros. Vamos con ellas. Permítame en todo caso que les anuncie que habrá una comparecencia posterior del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras esta rueda de prensa. Confirmaremos la hora en unos minutos, previsiblemente será en torno a las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, de manera que muchas preguntas que ya se están formulando podrán ser conducidas al propio presidente del Gobierno en su comparecencia, como decimos, tras esta rueda de prensa. Pero durante esta comparecencia sí le pregunta a la cadena SER, doctora Sierra, por ejemplo, si los médicos de familia calculan que están atendiendo al menos a 500.000 de enfermos con síntomas leves en casa. ¿Tienen ustedes una estimación similar y cuándo nos van a dar los datos de estos pacientes que no figuran en las estadísticas? Sí, lo que hemos hecho hasta ahora en la vigilancia de esta enfermedad, debido a la capacidad diagnóstica, que ha habido que ir aumentándola en los últimos días, ha sido centrarnos en confirmar especialmente casos con una cierta patología, con una cierta severidad, casos graves, y casos en profesionales sanitarios y en personal esencial. Por lo tanto, sabemos, seguro, hay muchísimos más casos leves que no están siendo confirmados hasta ahora porque, como decía, la capacidad del sistema se ha volcado en todo lo que han sido los casos más graves. Entonces, seguro, vamos, somos conscientes y de hecho se está vigilando de una manera indirecta que hay muchísimos más casos leves que no están en estas cifras de casos que estamos dando. De hecho, hace poco se ha publicado algún artículo científico que hace como estimaciones de cuánta gente en los distintos países puede haber ya pasado la enfermedad, de cuánta gente está inmunizada. Y para España, para que se hagan una idea, hablan del 15% de personas que ya han podido pasar la enfermedad. Por lo tanto, seguro estamos viendo los casos más graves, por eso, de hecho, tenemos estas cifras tan altas en este momento de letalidad, de gente que fallece respecto a los confirmados, que sabemos que a lo largo de la epidemia van a ir bajando, porque estamos centrados en este momento en los hospitales, en la gente grave, y ahí se están centrando las cifras. Con el paso de las semanas, con el paso de los meses, iremos viendo, como he dicho en alguna ocasión, la foto global y ahí veremos las cifras, pero sí. Voz Populi le pregunta, doctora Sierra, ¿se están haciendo muestreos poblacionales con análisis de anticuerpos para ver la incidencia de la enfermedad en España y planificar los siguientes pasos? ¿De alguna manera incide sobre esta cuestión? Sí, pues en ese sentido es nuestro siguiente objetivo. Este primer objetivo, como acabo de decir, estaba centrado en diagnosticar todos los casos que llegaban a los hospitales. Nuestro siguiente objetivo, ahora que, como decía antes, el sistema parece que se está conteniendo, ¿no?, los nuevos casos hospitalizados, el siguiente objetivo es ver precisamente esto, cuánta población tenemos ya inmunizada, cuánta población está teniendo la enfermedad de una manera mucho más leve, y para eso lo que estamos haciendo ahora es planificar estudios de seroprevalencia, que se llaman, para ver de verdad, con estos test de anticuerpos que se llaman, para ver de verdad cuánta población, digamos, ha pasado ya la enfermedad. Y esto es lo que nos va a ayudar, de hecho, a las siguientes medidas que tenemos que ir tomando. A todo este periodo de transición que nos espera ahora, estos datos van a ser fundamentales. Estamos en ello, estamos preparando este tipo de estudios. Telemadrid le pregunta, ¿se puede afirmar que la Comunidad de Madrid, con 2 descensos consecutivos, con descensos en UCIs, ha pasado la situación más crítica? Bueno, pues yo soy muy cauta con estos datos. Realmente, los datos que nos aporta cada día la Comunidad de Madrid hablan de que el número de hospitalizados hoy es algo inferior que el de ayer era algo inferior que el del día anterior, y en las UCIs igual. Pero es que hay que tener en cuenta que los servicios sanitarios han doblado la capacidad y básicamente están atendiendo casos de COVID. Entonces, claro que las cifras mejoran, pero mejoran las cifras porque que tenemos al sistema sanitario volcado en hacer frente a estos tal. En cualquier caso, sí que tenemos cierta sensación de que los ingresos de hoy son menos que los ingresos de ayer, y no solo en Madrid, en otras comunidades también. Entonces, bueno, hay que estar vigilantes, preparados, pero es verdad que las cifras hablan a favor de esta
De hecho, llega esta pregunta del Grupo Nervión Euskadi. El lehendakari Iñigo Urkullu ha dicho que empieza a haber un rayo de luz por lo que le transmiten los médicos. ¿Sí se comparte de alguna manera esa apreciación? Bueno, pues es un poco en la línea de lo que estaba diciendo. O sea, llevamos ya semanas con toda la población siguiendo y además de una manera en general fantástica todas las recomendaciones que les hemos dado. Todas estas medidas de distanciamiento social están teniendo el efecto, por eso estamos viendo el efecto ahora en todas estas personas hospitalizadas, que como decía es lo que de verdad estamos siguiendo y lo que de verdad nos está dando una idea de cómo está evolucionando. Entonces sabemos que, por un lado, todas estas medidas de distanciamiento social, sabíamos que el efecto tardaríamos varias semanas en verlo y eso es lo que está pasando, lo estamos viendo ahora. Y por otra parte, como decía también en la anterior pregunta, hemos puesto al sistema, a los profesionales sanitarios que están absolutamente dándolo todo, comprometidos, haciendo un esfuerzo que ha llevado a que podamos controlar este primer acúmulo de casos. Ahora viene una etapa que no es nada fácil, que es la etapa de transición, para la cual estamos ya preparando mecanismos para ir pudiendo cambiar un poco de escenario. Pero bueno, sí, volviendo a la pregunta, un rayo de esperanza sí que vemos, ¿no? Pero ya digo, muy, muy atentos y muy conscientes de que estamos viendo esta mejora porque el sistema sanitario se ha volcado y ha duplicado en muchísimos casos la atención que está dando. Entonces, bueno, ahí estamos. Muchas gracias, doctora Sierra. Son las 2:23, 1 hora menos en Canarias. Les reitero que se producirá una comparecencia inmediatamente posterior del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una rueda de prensa telemática en esta sala de prensa. Confirmaremos la hora en unos minutos, será previsiblemente en torno a las 3 de la tarde. Gracias, doctora Sierra. Gracias, secretaria general de Transportes, María José Rayo. Gracias, jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Miguel Villarroya. Comisario principal, José García Molina. Y general y jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago. Gracias a todos, gracias a los participantes. Gracias. Buenas tardes.